Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Todo presidente de un país tiene responsabilidades muy grandes, pero depende de ellos ganarse a la gente con su trabajo, empeño y dedicación. Es por ello que les traigo este top 7 de los presidentes más odiados en la historia de México. Comenzamos. Número 7. Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa recurrió al fraude para llegar a la presidencia de México, desató una guerra que perdió contra el crimen organizado y que dejó más de 70.000 muertos y 30.000 desaparecidos. Prometió no crear impuestos y en su gobierno apareció el impuesto empresarial a tasa única. Duplicó la deuda externa y triplicó la burocracia. Número 6. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estableció que México cedería casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Como compensación, los Estados Unidos pagarían $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra, unos $313.46 millones. Con esto, el gobierno de Santa Anna, tras perder la guerra, vende 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Número 5. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un político mexicano que ocupó el cargo de presidente de la nación 2 veces. Su régimen estuvo marcado por diferentes razones, tanto por logros importantes, como por una política muy severa. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y hubo un desarrollo económico sin precedentes. Pero, debido a que se invirtió capital extranjero, los mexicanos se empezaron a quedar sin tierras y se extendió la pobreza y el analfabetismo. El descontento social llevó a la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, con la que se obligó a Díaz a dimitir y a abandonar el país. Número 4. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue el presidente que introdujo en México el modelo económico neoliberal, el mismo que durante su sexenio depauperó a grandes masas de mexicanos, que revirtió la nacionalización bancaria, que devaluó sin parar la moneda, que inauguró en el país los términos hiperinflación y gasolinazo, que concitó un repudio popular generalizado y que sigue vigente hasta la fecha. Sin embargo, lo que más se recuerda de su sexenio es el turbio proceso electoral de 1988, el de la caída del sistema y que impuso en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Durante los primeros 5 años de su sexenio los precios de los alimentos y de los bienes y servicios de consumo generalizado subían todos los días. En ocasiones, varias veces en el mismo día. La inflación se tornó incontrolable. Desde el año previo a la llegada de Miguel de la Madrid al gobierno, México supo por primera vez lo que significaba hiperinflación. Después de rondar durante 5 años entre 20% y 30%, la inflación en el último año de López Portillo pasó a 98,8%. Número 3. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, 2 de octubre de 1968. 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, liquida a sangre el movimiento estudiantil, entre 300 y 500 jóvenes mueren masacrados por disparos del ejército en la plaza de Tlatelolco, también conocida como Plaza de las Tres Culturas. Más de 6.000 son detenidos. Llegamos a los 2 presidentes más odiados en la historia de México, es difícil tomar una decisión a quien odian más los mexicanos. Número 2. Enrique Peña Nieto. La presidencia de Enrique Peña Nieto tiene el nivel de aprobación más bajo que el de cualquier otro presidente mexicano en tiempos recientes, principalmente por el número y magnitud de sus reformas estructurales, que, aunque a nivel internacional le han traído un cierto nivel de aprobación, a nivel local han dejado muchas dudas. Al principio, parecía que había mucho cambio. Vea nada más estas leyes nuevas. Pero después a lo que llegó eso nos hizo abrir los ojos. La realidad es que para la clase media y los de abajo, la vida es peor, dijo al diario estadounidense Martín Moreno, un hombre de 60 años que trabaja en la plaza central de Guadalajara, Jalisco, oleando zapatos. La administración de Peña Nieto ha estado marcada por la debilidad de la economía, y más recientemente por la posible masacre de 43 estudiantes y la fuga de prisión del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, que dejó en evidencia las fallas de su estrategia de seguridad. La gestión de Peña Nieto se absita envuelta en escándalos de interés y deficiencias en los protocolos de protección de los derechos humanos. Enrique Peña Nieto por muchos se considera como el presidente más odiado en la historia de México, pero aún no puede tener el puesto número 1 ya que aún no termina su sexenio.
Hemos llegado al final de este top de los 7 presidentes más odiados de México. Si tú eres mexicano seguramente sabrás quién encabeza esta lista de presidentes. Número 1. Carlos Salinas de Gortari. Desató la crisis del 1994, privatizó Telmex, privatizó bancos, firmó el Tratado de Libre Comercio, que afectó a miles de mexicanos, ya que no cuentan con la tecnología para competir con Estados Unidos y Canadá. Durante varios años fue caricaturizado y ridiculizado como el peor espécimen de ente político por los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, etc. Y es que la corrupción exacerbada con Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl generó que su manejo económico del final de sexenio durante más de 2 décadas fuera el presidente de México más odiado, rechazado, defenestrado y hasta que llegó Enrique Peña Nieto, el cual tiene el segundo lugar en nuestro top, quien en apenas 3 años ya es más rechazado que la rata pelona y orejona, como durante años se le ridiculizó a Carlos Salinas. Peña Nieto y Salinas de Gortari concentran el 82% de rechazo ciudadano a los presidentes. Ambos priistas que se caracterizan por el uso totalitario y corrupto del poder, la manipulación social a través de los medios, el uso patrimonialista y con fines personales de los recursos del país, etc. Hemos finalizado con nuestro top 7 de los presidentes más odiados de México. Si te gustó el vídeo dale mano arriba, comparte con tus amigos, nos vemos hasta el próximo top, gracias.